Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video aquí en el canal de Cactus Marino. Aquí se ven temas relacionados con la biología, así como sus ramas y sus ciencias auxiliares. El tema que les impartiré hoy es de suma importancia, ya que nosotros como generadores de conocimiento científico, al momento de realizar metodologías y este proceso, al ser de un alto grado de detalle, debemos de expresar con gran precisión todos aquellos materiales que empleamos al momento de hacer los experimentos, como por ejemplo, si usamos algún sustrato, alguna sustancia o algún medio de cultivo, debemos de expresarlo mediante las cantidades y sus unidades de medidas, como por ejemplo los pascales, los moles o el kilogramo. Y también, si hicimos uso por ejemplo de algún objeto como una pecera o de alguna área en la que trabajamos como alguna parcela, debemos de expresarlas tanto el largo, el ancho, así como su altura. Y también se debe expresar el tiempo, ya que el experimento puede durar semanas, años, días e incluso segundos. Y es por eso que les traigo este video. Así que el video de hoy tratará exactamente sobre los pesos y medidas, así como de sus unidades y sus formas de medición. Mi nombre es Díaz de la Torre, sin nada más que decir, comencemos. Existen variables físicas que son la base de todas las cantidades y de todas las medidas y se les conoce como dimensiones o cantidades base. Las unidades que representan a estas dimensiones o cantidades se les conoce como unidades base. Dichas variables físicas se usan en las áreas como de física, química y biología y se clasifican en dos categorías. Por un lado tenemos a las cantidades fundamentales y por el otro a las cantidades derivadas. Ahora, hablando de las unidades, las variables físicas son medidas con ciertos estándares denominados unidades. Las unidades base expresan aquellas dimensiones o cantidades fundamentales, mientras que por otro lado, las unidades derivadas, como su nombre lo dice, se derivan de las unidades base. En cuanto a las unidades base, el Sistema Internacional de Unidades, por su abreviación SI, fue reconocido oficialmente en octubre de 1960 y ha sido adoptado por muchos países. Todos los sistemas de pesas y medidas, métricas y no métricas, están enlazados a dicho sistema, y este sistema se basa en 7 principales unidades que entran en 7 diferentes categorías. La longitud es medida con el metro, que como todos sabemos está constituido por 100 centímetros, y su abreviación es la M mayúscula, y este es la distancia en que la luz viaja en el vacío en un periodo de 1 sobre 299.792.458 de un segundo. Continuamos con la masa, que se mide con el kilogramo, por su abreviación kg, y es la masa de un prototipo internacional en forma de cilindro de platino de iridio que se guarda en Sèvres, en Francia. Ahora es la única unidad básica aún definida en términos de un objeto material, y también la única con el prefijo kilo ya en su lugar. En cuanto al tiempo, este se mide con el segundo, por su abreviación S mayúscula, y es el tiempo que tarda en ocurrir 9.192.631.770 periodos de vibración del átomo de cesio 133, que es el único isótopo estable del cesio, ya que posee una transición cuántica específica. Por otro lado, la temperatura se mide con Kelvin, por su abreviación K mayúscula, y es 1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Lleva el nombre del matemático y físico escocés William Thomson, primero Lord Kelvin. Por su parte, el monto de sustancia se mide con el mol, por su abreviación, que también es mol, y es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos, que hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. Y se emplea el carbono 12 ya que es el más abundante de los dos isótopos estables del elemento carbono, y está conformado por 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. La sexta unidad básica corresponde a la corriente eléctrica, que se mide por el amperio, por su abreviación A mayúscula, y es la corriente que produce una fuerza específica entre dos cables paralelos que están separados por 1 metro en el vacío. Lleva el nombre del físico francés André Ampère. Por último, la intensidad luminosa se mide por candela, por su abreviación CD minúscula. Es la intensidad de una fuente de luz de una frecuencia específica, que proporciona una cantidad específica de energía en una dirección determinada. Y ahora, pasando a hablar de las unidades derivadas, es definido algebraicamente en términos de unidades fundamentales, por ejemplo,
la unidad de la fuerza. En el Sistema Internacional de Pesos y Medidas es el Newton, que es definido como la fuerza que acelera una masa de 1 kilogramo a la velocidad de 1 metro por segundo. Esto significa que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y existen 22 unidades derivadas, y de las cuales les hablaré agrupándolas en diferentes categorías. Comenzamos con el radián y el estereoradián, que son para ángulos planos y sólidos, respectivamente. Seguimos con el newton, para la fuerza, y el pascal, para la presión. En el caso del newton, lleva el nombre del matemático y físico inglés Sir Isaac Newton. En cuanto al pascal, es la presión generada por una fuerza de 1 newton que actúa sobre un área de 1 metro cuadrado. Es una unidad bastante pequeña como se define y se usa más a menudo como kilopascal. Lleva el nombre del matemático, físico y filósofo Blaise Pascal. También contamos con el joule para la energía y el watt para el poder. En el caso de joule o julio es la cantidad del trabajo realizado cuando una fuerza aplicada de 1 newton se mueve a través de una distancia de 1 metro en la dirección de donde se aplica la fuerza. Lleva el nombre del físico inglés James Prescott Joule. En cuanto al watt o el vatio, se usa para medir la potencia o la tasa de trabajo. Un vatio es una potencia de 1 julio por segundo y lleva el nombre del ingeniero escocés James Watt. Por otro lado, para la temperatura se puede usar los grados Celsius en el caso de medir la temperatura de día a día o incluso también ocasiones formales como lo puede ser en algún experimento. Ahora les pasaré a hablar sobre las medidas que se emplean para la electricidad. Y comenzamos con el columbio, que se emplea para medir la carga. Le sigue el volt para el potencial, y dicho volt o voltio es la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor eléctrico, cuando una corriente de 1 amperio que fluye entre esos puntos disipa una potencia de 1 vatio. Lleva el nombre del físico italiano conde Alejandro Giuseppe Anastasio Volta. Continuamos con el farad, que se usa para medir la capacitancia, donde esta es la capacidad para almacenar electricidad. Es una unidad bastante grande como se define y se usa más a menudo como un microfaradio. Lleva el nombre del químico y físico inglés Michael Faraday. Por otro lado, el ohm expresa la resistencia de un conductor eléctrico. Su símbolo es la letra griega mayúscula omega y lleva el nombre del físico alemán Georg Simon Ohm. Y por último, dentro de las medidas para la electricidad están los siemens, que se utilizan para medir la conductividad eléctrica. Ahora les paso a hablar sobre las medidas para el magnetismo y comenzamos con el Weber, que es empleada para medir el flujo. Otra medida es el Tesla para la densidad de flujo y por último el Henry para la inductancia, donde esta última es una propiedad de las bobinas eléctricas, por la cual podemos saber cuánto se opone la bobina al paso de la corriente por ella, por el efecto de la corriente inducida por la propia bobina, denominada autoinducción. Ahora, en términos de iluminación y de luz, se utiliza el lumen para medir el flujo de luz y el flujo para medir la iluminación. También contamos con otras medidas como los hertz para la frecuencia de eventos regulares y el becquerel para tasas de reactividad y otros eventos aleatorios. En cuanto al hertz o hercio, indica la frecuencia de un fenómeno periódico. Además, indica que se produce un ciclo del fenómeno cada segundo. Para la mayoría de los trabajos se necesitan frecuencias mucho más altas, como los kilohercios y megahercios. Esto lleva el nombre del físico alemán Heinrich Rudolf Hertz. Y ya casi para terminar, de una manera menos frecuente se usa el Gray y el Sievert para dosis de radiación. Y por último se emplea el Catal para la actividad catalítica. Esto se usa mayormente en actividades que tengan que ver relacionadas con la química. Y ahora tal vez te estés preguntando quién definió estas medidas y el por qué se definieron. Y contestando a esta pregunta te diré que la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, por su abreviación BIPM, es una organización internacional a través de la cual los Estados miembros actúan juntos en asuntos relacionados con la ciencia de la medición y las normas de medición. Dicha organización se encarga, junto con la Comunidad Mundial de Metrología, en especial su organización hermana, la Organización Internacional de Metrología Legal, de establecer las medidas y pesos estándares con el fin de que exista un sistema universal que sea adoptado por todo el mundo y así evitar confusiones al momento, por ejemplo, de generar conocimientos científicos mediante artículos científicos. Y hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, te haya servido y sobre todo que hayas entendido la importancia de aprender esta información, ya que nosotros, como les decía al principio, como generadores de conocimiento científico, al momento de realizar los experimentos debemos de expresar con sumo detalle
todas las cantidades y medidas que empleamos en dicho experimento. Y bueno, claro que algunas unidades de medición se van a emplear en ciertas áreas más que en otras, como en la química o en la física, así como en la biología, pero de igual manera no está de más aprendernos todas. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y darle like. Hasta la próxima.